Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a ver todo lo relacionado con la teoría de la producción en el corto plazo. Recuerden que hasta el momento hemos visto el modelo de oferta y demanda. Luego de este modelo tratamos de indagar cómo es la toma de decisiones por parte de los consumidores, es decir, hablamos de la teoría del consumidor y en este video vamos a hablar sobre la teoría de la producción, es decir, vamos a ver cómo es que se construye esa curva de oferta, por qué es dependiente positiva y por qué, digamos, los productores deciden producir ciertas unidades de producción y no otras. Bien, entonces, para iniciar con este video, vamos a hablar sobre unos conceptos básicos de una empresa o de un productor. Primero, ¿cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa va a ser maximizar los beneficios económicos. ¿Por qué los beneficios económicos? Porque cuando hablamos de beneficios económicos, estamos hablando de los costos económicos contrario a los costos contables. Los costos contables son aquellos que siempre involucran un movimiento de dinero, una salida o una entrada de dinero, mientras que los costos económicos tienen una relación muy alta con los costos de oportunidad. Recuerden, ¿qué es un costo de oportunidad? ¿Cuál es el costo de oportunidad de estar hoy en la sesión de clase de microeconomía? El costo de oportunidad es dejar de trabajar esa hora, dejar de verme una serie de Netflix, otras alternativas a las cuales estoy renunciando. Ese es el verdadero costo de oportunidad y esos son los que nos interesan en microeconomía, que son los costos económicos. Entonces, retomando acá, los beneficios económicos, que es lo que quiere maximizar un productor, se calculan como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Lo que quiere este productor es que se dé la mayor brecha entre lo que me ingresa en mi empresa y lo que me cuesta producir cada una de esas unidades. Bien, y que ese nivel de producción se dé también con o bajo un concepto de eficiencia económica. ¿Cuándo soy eficiente económicamente? Cuando produzco un nivel de producción con el menor costo posible. ¿Sí? Esa es la idea fundamental. Estos son los conceptos básicos para entender a los productores o las decisiones que toman estos vendedores u oferentes. Miremos acá, ¿sí? Cuando hablamos de los productores, ¿sí? Que estamos diciendo quieren maximizar sus beneficios, entonces necesitamos entender qué es una función de producción. Esa función de producción la pueden ver acá. Q es igual a F de L y K. Lo que estamos diciendo es que el nivel de producción de una empresa depende de L, que es el número de trabajadores, y K, que es el nivel de capital o las máquinas que tiene esta empresa. De eso depende el nivel de producción. Entonces, esta función de acá, vamos a decir, esta función es como la receta. Es la receta que me dice cuántos trabajadores y cuántas máquinas debo utilizar y cómo las debo utilizar para obtener este bien, este producto dentro de mi empresa. ¿Por qué decimos que estamos hablando de producción de corto plazo? En economía hay una gran diferencia entre esta temporalidad cuando hablamos de corto plazo y largo plazo. El corto y el largo plazo no hace referencia a esto es un mes y esto es un año, ¿sí? Esa diferencia no la tenemos acá en economía, sino que el corto plazo hace referencia a que uno de los insumos de producción, capital, trabajo, uno de esos insumos es fijo y todos los demás insumos eh, son variables. Entonces, lo que vamos a decir acá es que el nivel de producción depende de un capital que va a ser fijo y un número de trabajadores que va a ser variable. Si graficamos esto, entonces pongamos esta gráfica acá en la tableta para verlo fácilmente. Acá tenemos, digamos, el número de trabajadores en el eje horizontal y acá tenemos el nivel de producción. Recuerden, la función de producción es Q
que depende de K y de L. Cuando yo tengo 0 trabajadores, así tenga las máquinas de última generación, última tecnología, si yo no tengo trabajadores, entonces el nivel de producción va a ser igual a 0. Pero a medida que yo aumento el número de trabajadores, pues esta producción va a subir, va a subir, va a subir. Va a llegar un punto en el cual esa producción va a bajar. Lo que queremos hacer nosotros es entender por qué la curvatura de esa función de producción. ¿Por qué no simplemente esta función de producción, digamos, es al principio 0 sin trabajadores y sube, sube, sube? ¿Por qué esa curvatura? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tenemos que la función de producción es así, así, así? Sube, sube, sube. ¿Sí? Eso es lo que queremos reflexionar el día de hoy. Bien. Cuando yo tengo un insumo como es el capital, que es constante, y para denotar que es constante le vamos a poner acá, digamos una rayita, K barra. Cuando tenemos este insumo que es constante, entonces, constante, entonces vamos a decir que el nivel de producción solo depende del número de trabajadores. Miren, al principio, hasta L1, hasta la contratación L1 de trabajadores, el nivel de producción aumenta muchísimo. A partir de L1 hasta L3, el nivel de producción aumenta, pero a una tasa menor. Miren, digamos acá se vuelve más planita esta línea, esta curva. Y a partir de acá entonces baja el nivel de producción. ¿Qué estamos diciendo en este nivel de producción? Lo que estamos diciendo ahí es que hay tantos trabajadores que contratar más y más trabajadores me va a llevar a disminuir el nivel de producción. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de trabajadores? Eso es lo que quiero preguntarme como productor. ¿Debo contratar L1 trabajadores? ¿Debo contratar L2 trabajadores? ¿Debo contratar L3 o más allá de L3? Eso es lo que queremos hallar a partir de esta clase. Entonces, si ustedes observan, digamos a partir de esta gráfica, lo que estamos calculando es el producto marginal o productividad marginal del trabajo. ¿Cómo se obtiene la productividad marginal del trabajo? La productividad marginal del trabajo es simplemente el cambio que se produce en la producción ante el cambio en el número de empleados contratados. ¿Cómo cambia Q? Miren acá, ¿cómo cambia Q ante el número de trabajadores? ¿Qué espera uno? Que en las primeras etapas esta productividad marginal del trabajo suba, pero llegue un punto donde tengo, digamos, tantos trabajadores que incluso esa productividad marginal sea negativa. Entonces, en términos un poco más sencillos, la productividad marginal del trabajo es el aporte de cada trabajador a ese proceso productivo. Es como si yo creara mi empresa de galletas, ¿sí? Supongan que para producir, digamos, esas galletas necesitamos dos insumos. Primero, trabajadores y capital, digamos, unos hornos. Eso es lo que necesito para producir galletas. Digamos, está simplificado el análisis. Necesito, digamos, materia prima, necesito harina, huevos, muchísimas cosas, azúcar, pero lo vamos a simplificar de la siguiente forma. Para producir galletas yo necesito trabajadores y necesito hornos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a analizar este proceso de producción? ¿Cómo vamos a analizar la productividad marginal del trabajo? Si yo tengo 0 trabajadores, ¿cuál va a ser mi nivel de producción de galletas? 0, obviamente. Pero si yo llego y contrato a Cristian, ¿qué va a pasar con el nivel de producción? Entonces el nivel de producción va a pasar de 0 a, supongamos, a 2 galletas. ¿Qué es ese 2? Ese es el aporte de Cristian a este proceso productivo o a este nivel de producción. 2 sería la productividad marginal del trabajo. Pero si yo llego y contrato a Kelly y la producción, digamos, aumentó a 5, ¿qué vamos a decir? Que el aporte de Kelly fue de cuánto. Si estábamos en 2 y subió a 5, ¿cuál fue el aporte de Kelly?
3 unidades. Entonces, la productividad marginal del trabajo va a ser siempre el cambio que se produce en Q ante los cambios en el número de trabajadores. Lo que estamos viendo acá es que esta productividad marginal al principio, digamos, sube, 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 llega a un punto en que esa productividad marginal baja y también, digamos, puede darse el punto en que esta productividad marginal sea negativa. Lo importante acá es, digamos, en esta parte es saber calcularlo y saber la interpretación, el aporte de cada trabajador a ese proceso productivo. Si ustedes tienen, déjenme acá anotarlo, si ustedes tienen que la productividad marginal del trabajo es el cambio en Q sobre el cambio en L. También, digamos, si tienen una tabla de datos, pueden calcular los cambios como Q2 menos Q1 sobre L2 menos L1. Pero si ustedes tienen una función de producción, ¿sí? Como la que tenemos allí arriba, tienen una función de producción, la productividad marginal del trabajo es simplemente la derivada de Q con respecto a L. Miren, acá vamos a empezar con derivación. Las derivadas o las funciones que vamos a tener acá van a ser muy simples y por ende, digamos, la derivación va a ser también muy sencilla. Supongan ustedes que la función es la siguiente. Q es igual a 200 L al cuadrado más 4KL. ¿Cuál es la productividad marginal del trabajo? Muy sencillo, es la derivada de Q con respecto a L. ¿Cómo se deriva esto? Entonces digamos, es una suma, son dos términos, entonces derivamos cada término por aparte. La derivada de 200L al cuadrado, entonces el L bajo el 2 a multiplicar, entonces me daría 400L, ese 2 me queda, 2 menos 1 que me da 1, más acá al lado tenemos la derivada de 4KL con respecto a L. ¿Cuál sería la derivada? 4K. Este es el tipo de funciones que vamos a tener acá en el curso. Son funciones muy sencillas. Lo que necesito es que ustedes sepan que esta productividad marginal del trabajo se puede sacar como el cambio, digamos como el cambio en Q con respecto a L, digamos datos, si tenemos una tabla con datos, se hacen estos cambios, pero si tenemos una función, entonces lo que debemos hacer es proceder a derivar esa función con respecto a L, el aporte de cada trabajador a ese proceso productivo. ¿Bien? Bien, entonces acá tenemos otro concepto importante, el producto medio o productividad media, PME. Me va a indicar qué tan productivos son los trabajadores en promedio. Y el cálculo es muy sencillo, el producto medio se calcula como Q sobre L. Es decir, en el ejemplo que teníamos ahorita de Cristian y Kelly. Yo contraté a Kelly y ¿cuánto teníamos en el nivel de producción? 5. En promedio, ¿cuántas galletas hace cada uno? Pues 5 dividido entre 2. ¿Sí? Así calcularíamos eso. Eso sí tenemos, digamos, unos datos. Pero si lo que tuviéramos fuera la misma función de ahorita, el producto medio, recuerden, el producto medio se calcula como Q sobre L. Si tenemos la función, entonces el producto medio, ¿cuál es la función Q? 200 L al cuadrado más 4KL dividido entre L. ¿Cuánto sería el producto medio? 200L, repartimos, digamos, este L cuadrado sobre L me da L arriba más 4K. L sobre L, pues me va a dar 1. Entonces 200L más 4K sería mi producto medio. ¿Cómo es la gráfica de este producto medio? Entonces la gráfica también es una U invertida. Al principio el producto medio aumenta, llega a su punto máximo y después empieza a bajar. Este producto medio nunca me va a dar negativo. Si yo divido una producción que es positiva sobre
un número de trabajadores que es positivo, entonces esto siempre me va a dar positivo. Nunca, digamos, va a pasar, va a trazar esta línea, el eje de las abscisas. Bien. Tenemos acá la misma gráfica de ahorita, pero queremos ver acá cuáles son las etapas de la producción. La primera etapa va a ser, digamos, esta de 0 a L1. ¿Qué pasa de 0 a L1? Acá claramente el nivel de producción sube, pero no solo sube, sino que miren, la pendiente es bastante, digamos, es bastante grande. Es decir, que acá tenemos que la producción sube, pero a una tasa creciente, ¿sí? Es decir, acá contraté un trabajador y la producción subió un 200%. Contraté al segundo trabajador y la producción subió un 300% y así sucesivamente. Los aumentos en la producción son cada vez mayores. ¿Qué pasa de L1 a L3? Acá la producción aumenta, ¿sí? Es claro ver eso acá, pero la producción ya aumenta a un ritmo cada vez menor. Miren, acá ya no es tan pendiente, acá ya es un poco más plana la curva. Entonces, lo que vamos a decir entre L1 y L3 es que la producción aumenta, pero a una tasa decreciente. Y cuando sucede eso, decimos que tenemos rendimientos marginales decrecientes en la empresa. Y acá, cuando la producción crece a una tasa creciente, 50%, 100%, 125, 135, si eso es crecer a una tasa creciente, decimos que tenemos retornos marginales crecientes. Pero acá, digamos, crecemos a un 125%, 124%, 100%, 90%, 80%, ¿sí? Eso es lo que estamos queriendo decir con este segmento de esta función de producción, que aumenta la producción, pero cada vez a una tasa menor. Y de L3 hacia adelante, hacia la derecha, tenemos retornos marginales negativos. ¿Qué es lo que podemos observar? Que contratar un trabajador más, ¿sí? Las contrataciones hacia la derecha de L3 lo que van a hacer es disminuir el nivel de producción. ¿Qué es lo que queremos nosotros con todo esto? Con el cálculo de la productividad marginal del trabajo, con el producto medio y con conocer cada una de las etapas de la producción. Lo que queremos hacer es determinar cuál es el nivel óptimo de trabajadores que debería tener dentro de mi empresa. Lo que es claro acá es que uno no debería estar contratando en un punto como este. ¿Por qué? Porque contrato a esa gente y antes el nivel de producción se me va para abajo. Eso no es óptimo dentro de mi empresa. Pero queremos analizar entonces, ¿me quedo acá con este número de trabajadores o con L1 o con L2 o con L3? Lo que pueden observar ustedes acá es que con L3 tienen el nivel máximo de producción, pero que sea un nivel máximo de producción no significa que sea un nivel óptimo. Bien, vamos a revisar entonces dónde sería ese nivel óptimo. Lo que quiero, digamos, lo que quiero que identifiquen en esta diapositiva es que a pesar de que las curvas que mostramos ahorita de producto total, de producto marginal, de producto medio son distintas, para todas las empresas, si hablamos de la empresa de galletas, la empresa de impresoras, la empresa de computadores, etc., lo que sí hay, digamos, similar entre estas empresas va a ser lo siguiente, que las empresas siempre van a tener rendimientos marginales crecientes al principio y después rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se dan los rendimientos marginales decrecientes? Por lo siguiente. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos de la función de producción, perdón, acá me adelanté, cuando hablamos de la función de producción decíamos hay un factor que es constante. Solamente nosotros tomamos decisiones sobre el número de trabajadores. Entonces, si hay un factor que es constante, que es el capital, que son las máquinas, entonces, si yo contrato más trabajadores, al principio puede que mi producción esté aumentando, pero llega un punto donde ese capital, esas máquinas se saturan y por ende contratar más y más trabajadores va a llevar a que ese nivel de producción baje.
Que llegue un punto donde no pase nada, yo contrato a la persona y esa persona se queda quietecita, o sea, no sirve para nada porque todas las máquinas están ocupadas con los demás trabajadores, no genera nada en el nivel de producción, o llega también, digamos, contrato más y más trabajadores que no están haciendo nada, entonces ya nos vamos a hacinar. Vamos a entorpecer ese proceso productivo. Ya esta gente está estorbando, somos muchísimos en el mismo espacio, con las mismas máquinas. Eso pasa, digamos, la existencia de rendimientos marginales decrecientes se da porque estamos en el corto plazo, porque estamos suponiendo que hay un factor o un insumo de producción que es fijo y solo tomamos decisiones sobre el número de trabajadores. Entonces, en los términos que hay acá, lo que estamos diciendo es que si una empresa sigue aumentando el número de trabajadores, manteniendo constante la tecnología y el capital, los correspondientes aumentos de la producción serán cada vez más pequeñitos e incluso pueden llegar a bajar. Pero acá, digamos, lo suponemos solo hasta que los aumentos en producción son más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, ¿sí? Es decir, más y más trabajadores utilizan el mismo trabajador en el mismo espacio y al sumarse más empleados empiezan a estorbar y hacen menos productivo, menos eficiente esta producción. Bien, miremos entonces acá. ¿Qué es lo que queremos encontrar nosotros? ¿Cuál es el nivel óptimo de producción? ¿Cuál es el nivel óptimo de producción? Y por ende, ¿cuál es el nivel óptimo de contratación de trabajadores? ¿Cuántos trabajadores debo contratar yo para maximizar mis beneficios? Miren, acá en esta gráfica tenemos juntos la productividad marginal del trabajo y el producto medio. Para que ustedes entiendan por qué esta productividad marginal del trabajo cruza el producto medio exactamente en el máximo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner la nota que ustedes tienen en estos momentos de microeconomía. Supongan ustedes que tenemos un trabajo pendiente. La próxima nota es de un 20%. La del examen es de un 20%. Esa siguiente nota es su nota marginal. Pero ustedes con las notas que tienen en este momento, que ajustan, no sé, un 40%, ustedes tienen una nota promedio. ¿Cuál es la nota promedio? No sé, supongamos que la de Daniel es 3.5. Daniel en estos momentos tiene una nota promedio, sí, ese 40% que ya tienen calificado, eso lo tienen 3.5. Si resulta que les hago el examen y Daniel saca en ese examen un 5, ¿qué va a pasar con su promedio? Su promedio de microeconomía va a subir, ¿sí o no? Si la nota marginal es mayor que el promedio en estos momentos, entonces su promedio va a subir. Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver acá. La naranjadita es el producto marginal y esta moradita es el producto medio. Cuando la naranjada está por encima de la morada, vamos a tener que la nota va, o digamos el promedio, va a ir subiendo, va a subir. Estamos en la parte ascendente. Pero resulta que les hago el examen y Daniel, digamos, no hizo caso omiso a todas mis recomendaciones, no vio los videos, no leyó, su nota del examen fue 1. ¿Qué va a pasar con su promedio? Su promedio se va para el suelo, el promedio va a bajar. Entonces eso es lo que ustedes tienen en esta parte. Cuando la marginal está por debajo del promedio, el promedio va a bajar. Entonces hagamos lo siguiente, llevemos esta grafiquita para la pizarra para que lo entendamos más fácilmente. Nuevamente, pongámoslo acá. Cuando, ¿sí? Recuerden, la nota marginal versus nota promedio. Sí, la marginal, sí, la siguiente nota es mayor que la nota promedio,
¿Qué va a pasar con el promedio de Daniel? El promedio va a aumentar. ¿Sí o no? Le doy la marginal, le doy un 5. En estos momentos el promedio estaba entre 5, es mayor, entonces ¿qué va a pasar con su promedio? Su promedio va a subir. Es decir, que estamos en un punto gráfico como el siguiente. Este es el... Uy, pero digamos ahí funciona. Este es, digamos, su promedio entre 5. Esta es su nota marginal, 5. Este es su 3,5. ¿Qué va a pasar con su promedio? Va a estar en la fase creciente. Su promedio va a subir. ¿Va a subir a cuánto? No sé, a un 3,7. No sé la verdad. Pero si resulta que yo le doy la marginal, le doy la siguiente nota y su nota es de 1, ¿qué va a pasar con su promedio? Su promedio va a empezar a bajar. Si la marginal es menor que el promedio de Daniel o de cualquiera de ustedes, su promedio va a bajar. Entonces, 1 es menor que 3,5, entonces su promedio lastimosamente va a bajar. Esa es la relación que tenemos nosotros acá. Cuando la marginal, la naranjadita, está por debajo del promedio, el promedio va a subir. Pero si la marginal está por debajo del promedio, entonces su promedio va a bajar, a bajar, a bajar. ¿Sí? Eso es lo que queremos, eso es lo que quiero yo que ustedes entiendan acá. ¿Cuál será entonces la decisión óptima? Estar acá, estar acá, estar más acá. Eso lo vamos a ver, digamos, a continuación. Entendiendo entonces la relación existente entre el producto medio y productividad marginal del trabajo, lo que queremos ver es, bueno, cuál es el nivel óptimo de producción para esto. Entonces vamos a ubicar la curva, digamos, del producto total, de la producción total, con respecto a esas dos gráficas. ¿Cuánto debo contratar? L1, L2 o L3. Recuerden, les decía ahorita, acá en L3 tenemos el nivel máximo de producción, pero no quiere decir que sea el nivel óptimo. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese L3? ¿Qué pasa con el producto medio? Lo que estamos viendo es que el producto medio está disminuyendo acá. Es decir, que pasar de L2 trabajadores a L3 trabajadores, yo lo que generé fue un menor nivel de producto medio. ¿Será óptimo entonces? Pues no es óptimo, no es eficiente que yo contrate a una persona más y el producto medio se me vaya para abajo. ¿Qué pasa, digamos, si contrato L1 trabajadores? ¿Por qué no es un nivel óptimo de contratación? Porque pasar de L1 a L2 trabajadores, lo que estoy viendo es que se aumenta el producto medio. Y eso es beneficioso para mi empresa. Entonces acá estoy en un punto no eficiente para el nivel de producción. ¿Por qué? Porque tengo, digamos, como chance de contratar a más gente y así aumentar ese producto medio. Entonces, ¿cuál será el nivel óptimo de trabajadores? Va a ser L2, porque en L2 voy a tener el máximo producto medio. L2 va a ser el nivel óptimo de contratación. ¿Sí? Recuérdenlo, L2 va a ser ese punto que va a maximizar mis beneficios al interior de la empresa. ¿Qué pueden ustedes ver, digamos, en ese nivel óptimo? Primero, que en ese óptimo se maximiza, digamos, es el punto máximo, es el pico del producto medio. Pero ¿qué sucede también ahí? Es el único punto donde se da la intersección de la productividad marginal del trabajo con el producto medio. Entonces, hay dos formas de hallar este nivel óptimo de trabajadores, maximizando el producto medio o igualando el producto marginal con el producto medio. Antes de volver a la pizarra, entonces vamos a detectar cuáles son esas etapas de la producción. Las etapas de la producción son de 0 a L2, es la etapa 1, digamos, de la producción de 0 trabajadores a L2 trabajadores, es decir, donde el producto medio está en aumento.
Y de L2 a L3 tenemos la etapa 2 de producción. ¿Qué tenemos ahí? El producto medio está bajando y el producto marginal está bajando hasta que es igual a cero. Y la tercera etapa de la producción, el producto medio está bajando y no solo eso, la productividad marginal del trabajo toma valores negativos. Son esas personas que estoy contratando y antes están haciendo que mi nivel de producción o su aporte está siendo negativo, están llegando a dañar las máquinas, están entorpeciendo ese proceso productivo. Bien, entonces estas serían las etapas de producción. Volvamos a nuestra pizarra para identificar o para ver fácilmente cómo hallo este L2 que es el óptimo de trabajadores. ¿Cómo hallo ese nivel óptimo de trabajadores? Lo tenemos acá, en el máximo del producto medio o en la igualdad de la productividad marginal del trabajo y del producto medio. Entonces vamos a poner por acá dónde es que está, cómo podemos hallar las dos formas de hallar este producto medio. Entonces, ve este nivel óptimo de trabajadores. Entonces, la primera forma es maximizando el producto medio. Recuerden que para yo hallar un máximo, yo sé que ustedes lo saben, para yo hallar un máximo lo que debo hacer es derivar el producto medio con respecto a L, que es la variable, digamos, de interés para nosotros, y lo igualo a cero. Esa es la forma de hallar el máximo del producto medio. Si ustedes tienen una tabla de datos, pues donde les dé el máximo al producto medio, ese es el nivel óptimo. Pero si lo que tienen es una función, entonces derivan el producto medio con respecto a L, igualan a cero, y eso les va a dar, digamos, de ahí van a obtener cuál es el L óptimo, ¿sí? Y ese L óptimo es el que maximiza mis beneficios, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer acá. Y la segunda forma de hallar ese L óptimo es igualar el producto medio con el producto marginal del trabajo. Acá tienen que derivar, acá en este primero tienen que derivar y en este segundo tienen una igualdad, cualquiera de las dos, digamos, pueden utilizar. Pareciera más sencilla esta igualdad, pero muchas veces este segundo punto, esta segunda forma de hallarlo se hace más largo. Entonces, yo les recomiendo que utilicen la derivada del producto medio con respecto a él. Igual, por las dos les va a dar exactamente lo mismo. Bien. Vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Miren acá, tenemos cantidad del factor variable. ¿Cuál es el factor variable si estamos en el corto plazo? El factor variable es el número de trabajadores. ¿Y cómo denotamos el número de trabajadores? Por la letra L. ¿Qué es la producción total? Es lo que nosotros llamamos Q. Acá tenemos el producto marginal del factor variable, que es el trabajo, producto marginal de L. Y acá tenemos el producto medio del factor variable, que es el producto medio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hallar acá. ¿Qué tenemos? Que con 0 trabajadores la producción es 0. ¿Sí? Si no tenemos producción, entonces no podemos sacar este producto marginal y este producto medio. Pero miren ustedes, contrato el primer trabajador, nuevamente en el ejercicio que estamos hablando ahorita de mi fábrica de galletas, contraté a Cristian y la producción total es de 225. ¿Cuál es el producto marginal? Nuevamente, el producto marginal es el aporte de cada trabajador a la producción. Matemáticamente, entonces, ¿cómo se llena esto? Es el cambio en Q sobre el cambio en L. ¿Cuál es el nivel de producción ahora? 225. ¿Cuánto era antes? 0. ¿Cuántos trabajadores tengo ahora? 1. ¿Cuántos tenía antes? 0. ¿Cuál fue la productividad marginal del trabajo? El producto marginal del trabajo, 225. Eso lo llaman matemáticamente, pero yo quiero que ustedes, digamos, entiendan de dónde sale ese 225. Ese 225 me está diciendo
cuál fue el aporte de ese trabajador a la producción. ¿Cuál fue el aporte de Cristian? Pues 225 galletitas. En promedio, ¿cuántas galletas produce Cristian? Pues matemáticamente el producto medio es simplemente Q sobre L, es decir, 225 sobre 1 que me da 225. En promedio, ¿cuántas galletas hace Cristian? Pues 225. Pero si lo queremos hacer matemáticamente, Q sobre L, 225 sobre 1. Siguiente. Ahí contraté a quién? Contraté a Kelly. Con Kelly, ¿sí? En promedio, cada trabajador está haciendo 300 galletas. En promedio, cada uno está haciendo 300 galletas. Entonces, ¿cuánto es la producción total? Sencillísimo. Pues 300, en promedio cada uno hace 300 por dos trabajadores que son Cristian y Kelly me dan 600. ¿Cuánto fue el producto marginal o la productividad marginal de Kelly? 600 menos 600 menos 225. Déjenme acá, saco la calculadora para hacerlo con todo. 600 menos 225, eso me da 375. Ubico ese datico acá, 375. Bien, contraté ¿a quién? Contraté a Angie. Resulta que contrato a Angie y la productividad marginal de Angie fue de 300. ¿Qué quiere decir eso? Que ese fue el aporte de Angie al proceso productivo. ¿Cuántas producían Christian y Kelly? 600. Contraté a Angie, aportó 300, entonces ¿en cuánto me quedó el nivel de producción? El nivel de producción me quedó en 600 que tenía, más el aporte de Angie 300, eso me da 900. ¿Cuál es el producto medio? Entonces el producto medio es simplemente en promedio cuánto produce cada uno. 900 dividido entre 3, esto me da 300. Resulta que contrato al cuarto trabajador. ¿Quién es ese cuarto trabajador? Entonces resulta que el cuarto trabajador es Juan Pablo. Contraté a Juan Pablo y los cuatro van a tener un nivel de producción de 1140. ¿Cuál es el producto marginal? ¿Cuál fue el aporte de Juan Pablo? Sencillo, 1140 menos 900 que tenía antes, ¿cuánto me da? ¿Cuál fue el producto medio? Entonces el producto medio es 1140 galletas dividido entre 4 que estamos en estos momentos. Resulta que contraté a esta quinta persona, contraté a Valeria. Y la productividad marginal o el aporte de Valeria fue 225, 1140 más 225 que fue su aporte. ¿Cuánto me da eso? Bien. Y acá, ¿cuál es el producto medio? Entonces el producto medio es 1140. Pues vamos acá. Bien, entonces 1140 más 225, entonces 1365. Ponemos ese dato acá, 1365. Bien, entonces ya contrato al último trabajador, contraté a ver, yo recuerdo las caritas, contraté a Sara. Teníamos... no, este no es el producto medio, perdón, este es el producto medio sobre 5 trabajadores. Lo que estaba hallando ahí era 1365, este dato de acá. La producción total con Sara ya, entonces es 1365 más 225. Perdón, ahí me equivoqué, el producto medio es 225. En promedio cada uno produce 220. Ay, en promedio cada uno produce 225. Déjenme, yo borro este dato de acá para obtener este dato de acá es 225 por 6 y acá este último dato
ya lo hallamos, 225 por 6 me da 1350. 1350 y acá este dato sería 1350, el aporte de esta persona o lo que se redujo la producción me da menos 15. Miren, ya este aporte fue de menos 15 unidades. ¿Era óptimo para la empresa contratar a Sara? Digamos claramente no. Llegó y disminuyó el nivel de producción. Entonces, dónde está el nivel óptimo de producción? Si volvemos acá a lo que teníamos ahorita, el nivel óptimo está en el máximo del producto medio o en la igualdad del producto del medio con el producto marginal. ¿Dónde se encuentra ese punto? El óptimo es contratar 3 trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el producto medio es igual al producto marginal del trabajo. Miren, acá el producto medio es 300, digamos en esto, acá es 300, acá también es 300, pero adicionalmente, digamos acá tenemos que el producto medio es igual al producto marginal, entonces uno elegiría 3 trabajadores para esta empresa. Bien, esa sería la forma de llenar una tabla como estas y acá tenemos otro ejercicio. Este ejercicio ya no es con tablas, sino que este ejercicio es con una función. Entonces tenemos que la función de producción es Q es igual a 600 K al cuadrado L al cuadrado menos K a la 3 L a la 3, donde K es igual a 5. Lo que tenemos que sacar acá es la función para el producto marginal del trabajo y el producto medio. Bien, entonces vamos a pasar esta función de acá, la vamos a pasar al otro lado, vamos a pasarla a la pizarra para que trabajemos este ejercicio. Entonces acá tenemos Q es igual a 600 K al cuadrado L al cuadrado, K a la 3 L a la 3 con K igual a 5. Recuerden, el capital es fijo, el capital siempre nos lo tienen que dar. Entonces, reemplazando ese K igual a 5, la función de producción nos queda de la siguiente forma. Acá este K lo vamos a utilizar como, este Q, perdón, lo vamos a utilizar como Q mayúscula. Me disculpan ahí. Entonces, Q es igual a 600, el K es 5 porque es fijo, 5 a la 2, L a la 2 menos 5 a la 3, L a la 3. Reemplazando eso, la función, reemplazando eso, entonces Q es igual a 15.000 L al cuadrado menos 125 L a la 3. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es el producto medio? ¿Cuál es la productividad marginal del trabajo? Recuerden, el producto medio es Q sobre L. Dividen esa función entre L, entonces 15.000 L al cuadrado menos 125 L a la 3 sobre L me va a dar 15.000 L menos 125 L a la 2. ¿Qué es el producto marginal del trabajo? El producto marginal del trabajo sería la derivada de Q de la función de producción con respecto a L. ¿Cuánto me da esa derivada? Entonces, 2 por 15.000 me da 30.000 L menos 125 por 3. Entonces, calculémoslo acá rápidamente. 125 por 3, que me da 375. Esto me da 375 L al cuadrado. Acá tenemos, digamos, lo que nos piden en ese ejercicio, cuál es el producto medio, cuál es la productividad marginal del trabajo. Y el siguiente punto me está pidiendo cuál es el nivel óptimo de trabajadores. En realidad eso es lo que buscamos en cada uno de los ejercicios. ¿Cuál es el L óptimo? Digamos, este es el verdadero objetivo de estos ejercicios. ¿Cuántos trabajadores debo contratar yo
en mi empresa. Entonces, yo este nivel óptimo lo voy a hallar con la primera forma, derivando el producto medio con respecto a L. A ustedes les queda hacer la segunda forma, que es la igualación del producto medio con el producto marginal del trabajo. Este es un poco más largo, ustedes lo hacen. Yo voy a hacer esta derivada. Entonces, derivando el producto medio, que es este que tenemos acá con respecto a L, entonces sería la derivada de 15.000 L, me quedaría 15.000 menos 125 por 2, que me daría 250 L, y esta derivada la igualo a 0, ¿sí? Esta primera forma es derivar el producto medio e igualar a 0. Entonces vamos a pasarlo acá. Me daría 15.000 es igual a 250 L. Despejando, L óptimo me daría 15.000 dividido 250. Vamos a ponerlo acá. 15.000 dividido 250, que me da 60. 60 es el número óptimo de trabajadores. Este sería, digamos, el dato que necesito en el ejercicio. ¿Cuál es el número óptimo de trabajadores? Va a ser 60. Bien, entonces si uno graficara, este óptimo sería el 60. Esto es todo. Por favor, revisen muy bien esta teoría de la producción junto con los capítulos recomendados en el C virtual.